Buenos días. Buenos días, profe, ¿cómo está? Todo bien, gracias. Buen día, profe. Buenos días, profe. Me alegro de escucharlos. Una preguntita. ¿Vieron el correíto que les mandé sobre la fecha del examen? Sí, profe, la próxima semana. Sí, profe. Ok. Tal vez un par de indicaciones. El examen empieza un pelito más tarde, no empieza a las 7, sino que empieza a las 8. Se puede hacer entre 8 y 10 de la mañana, pero solo hay una hora para hacer el examen. Me explico. Se puede empezar a las 8 y se acaba a las 9. Se puede empezar a las 8:30 y se acaba a las 9:30. Y se puede empezar a las 9 y se acaba a las 10. ¿Se entendió lo que quise decir? O sea, dura una hora y ustedes escogen esa hora entre las 8 y las 10 de la mañana. Supongo que significa aceptación eso que les estoy diciendo. ¿Les parece bien que lo hagamos de esa manera? Sí, señor, y una pregunta, ¿cuál va a ser la modalidad? Yo todavía no he diseñado el examen. El año pasado utilicé mucho hacer exámenes de escogencia, siempre lo digo al revés, no es escogencia múltiple, sino escogencia única, que hay una opción que es, digamos que es correcta o más correcta que las demás y hay que escogerla a partir de una proposición. Generalmente unas 12 preguntas podría ser 12, 15 preguntas podría ser o tal vez un poquito más, hasta unas 20 preguntas podría ser. Digamos como para que haya chance de equivocarse y no les afecte demasiado, que haya unas 20 preguntas. Cristian, ¿querías preguntar algo? Sí, profe, una consultita. Es que generalmente de vez en cuando uno se le va el internet o así. ¿Usted no nos podría dar como un tiempo de gracia? No sé, unos 5 minutillos. No entendí mucho la pregunta. Que algunas veces uno tiene problemas en la conexión de internet cuando está haciendo los exámenes y demás. Sí. Entonces, era para ver si usted no nos podía dar como unos 5 minutos de gracia, que es decir, es 1 hora y 5 minutos, por si alguna persona se le va el internet en ese momento. 1 hora y 5. Ok. Sí. Concedido. Aceptada. Muchas gracias, profe. Aceptada entusiastamente la sugerencia. Muchísimas gracias, profe. Ok, con gusto. La materia que entra es hasta principios constitucionales, lo que veamos el día de hoy. O sea, lo que hemos empezado a ver desde el primer día hasta lo que vemos el día de hoy, ambos inclusive. Perfecto, profe, gracias. Ok, estamos grabando. ¿Profe? Sí, dígame. ¿Y las lecturas? Pues más que todo lo que hemos visto. Ya hay algunas que están en la plataforma y las que no están voy a hasta lo que subo el día de hoy. Ok, gracias. Bueno, si les parece, comencemos con el tema de los principios constitucionales. La idea es que los principios constitucionales son, como su nombre indica, unos principios. Esto es, garantizan una serie de derechos y una serie de libertades frente al poder público. A eso se refiere con principios. ¿Tienen valor normativo esos principios? Sin duda que lo tienen. Pero además de su valor normativo, tienen un carácter orientativo, responden a un diseño constitucional.
el legislador pretende diseñar cómo es el Estado de Derecho, cómo es la sociedad que pretende. Y por tanto, no solo, o sea, decíamos, tienen valor normativo, pero no solo tienen valor normativo, sino que además tienen un valor orientativo hacia dónde debe dirigirse el Estado costarricense. Por su curso de Derecho Constitucional, esta distinción entre control concentrado y control concentrado de la constitucionalidad les debe ser muy familiar. Repasémoslo a efectos simplemente de ver luego cuál es la incidencia de los principios constitucionales en el derecho financiero y tributario y cuáles son esos principios en nuestro ordenamiento constitucional y cómo se controlan, perdón. El control concentrado es aquel que concentra en un solo órgano el control de constitucionalidad. En un órgano especializado. En Costa Rica, en la Sala Constitucional. Mientras que el control desconcentrado carece de ese órgano centralizado para controlar la constitucionalidad de las normas subconstitucionales, de las normas reglamentarias y de las actuaciones administrativas. Recuerden que la Constitución normalmente es un valladar frente al ejercicio del poder, una serie de, no voy a decir obstáculos, pero sí una serie de límites al ejercicio del poder. Y en el control desconcentrado se pretende que todos los órganos, tanto administrativos como judiciales, sean controladores de la constitucionalidad. El control desconcentrado es más propio de los ordenamientos anglosajones, donde los precedentes superiores son vinculantes para las actuaciones de los órganos inferiores. Esto también quiere decir que la aplicación administrativa... Profe, Sí, adelante. nada más disculpe que si usted me podría autorizar a grabar. Sí, yo estoy grabando la sesión y se supone que la pongo en el canal de YouTube. De hecho, un poquito tarde, Ok, pero ya puse pero ayer. la subiría hoy. Bueno, está bien. Reconozco que las de la semana pasada no las subí sino hasta ayer y hoy subiré esta. De todas maneras, no tengo inconveniente en autorizarte a grabar. Lo que pasa es que no sé cómo hacerlo. No sé si dentro de las opciones creo que hay como un menú y Ajá. creo que se puede autorizar a grabar, pero no sabría exactamente dónde es. Ok. Pero, si te Eso sale en parece, participantes a la parte del nombre. a la par de participantes, En participantes donde está el nombre de la persona, ahí le sale una flechita que dice more o más, y entonces ahí usted lo toca y le dice permitir grabar. ok. Ya estoy ahí. ¿Quién es el que me pedía autorización, perdón? Yo, Sebastián Sánchez. Sebastián. ¿Listo? Gracias. Bueno, con gusto. De todas maneras, como ya dije, me comprometo a que esto esté en el canal de YouTube al finalizar el día de hoy. Profe, ¿cuál es el canal? ¿Me puede recordar? El canal está a mi nombre.
Está en la carta que les dirigí inicialmente, el canal, y también puedo enviarles, apenas la suba al canal, les puedo enviar un correo con el link para ese canal. Gracias, ya lo encontré. Ah, bueno. Perfecto, gracias. Bueno, regresando a nuestro tema de control, decíamos que hay control concentrado, que básicamente se caracteriza porque hay un órgano que es el que tiene en exclusiva la función de controlar la constitucionalidad de los actos legislativos, de los actos administrativos, de los actos reglamentarios. Y normalmente eso se manifiesta en que hay unas vías procesales, unos caminos procesales específicos para controlar distintos aspectos de esa constitucionalidad. A saber, hay una acción, o en otros países un recurso de constitucionalidad. Hay un recurso de amparo frente al ejercicio del poder. Hay un recurso de amparo que es convertible en acción de inconstitucionalidad. Hay una consulta legislativa o consulta judicial de constitucionalidad. En el caso de la consulta legislativa la hacen los legisladores, en el caso de la consulta judicial la hacen los órganos jurídicos. Y en el caso de la consulta legislativa suele distinguirse en que los efectos son diferentes si la inconstitucionalidad que detecta el órgano de constitucionalidad es por el fondo o es por el procedimiento. Si es por el procedimiento, no es enmendable por la legislativa. Si es por el fondo, sí es enmendable por el Parlamento. En el caso del control desconcentrado, no suele haber vías específicas procesales para denunciar o para acusar la inconstitucionalidad de un determinado acto, sino que eso se encomienda de manera generalizada al Poder Judicial, pero también al Poder Administrativo. Hay una aplicación administrativa de las normas que está vinculada por los precedentes judiciales. Suele decirse que el control concentrado es más propio del centro europeo, de la escuela austríaca, mientras que el control desconcentrado es más propio de los sistemas anglosajones. También puede decirse que uno y otro sistema de control suelen encontrarse, o mejor dicho, no suelen encontrarse de modo puro, sino que los sistemas anglosajones suelen tener algunas vías procesales, suelen tener algún tipo de concentración, y los sistemas concentrados no son ajenos a que la aplicación administrativa y jurisdiccional de la ley participe de ese sistema de control. En otras palabras, en la práctica, en la mayoría de las naciones, y Costa Rica me parece que es un ejemplo de eso, el control no es ni plenamente concentrado ni plenamente desconcentrado, sino que de alguna manera es un control mixto. En el control desconcentrado, casi siempre lo que hay es un conflicto entre una norma de rango inferior versus una norma de rango constitucional. Y por tanto, el juez está obligado a aplicar la norma de mayor rango. En consecuencia, si una y otra son incompatibles, está obligado a desaplicar, a dejar de aplicar la norma que contradice la norma constitucional. Yo diría que este es un rasgo que también tiene nuestro sistema, que mayormente es concentrado, pero que se reconocen algunos elementos, algunas notas propias del sistema desconcentrado. Por ejemplo, el artículo 8 de la Ley del Poder Judicial obliga al juez
a consultar. Si tiene duda, no puede aplicar la norma, sino que obliga a consultar al órgano constitucional, a la sala constitucional. Pero ¿qué pasa si en lugar de tener duda, tiene certeza de inconstitucionalidad? Hay una diferencia importante entre tener duda, esto podría ser inconstitucional, y tener la certeza, esto claramente es inconstitucional. ¿Y por qué podría tener esa certeza? Podría tenerla por otros precedentes, por otras declaraciones de la Sala Constitucional, o porque la violación de la norma sea tan grosera, tan brusca, que no deje dudas del conflicto de constitucionalidad. El juez, pues, si tiene duda, está obligado a consultar, pero si tiene certeza de la inconstitucionalidad, está obligado a desaplicar la norma de rango inferior que roce la Constitución. Y esta afirmación que acabamos de hacer, que podría parecer audaz, está obligado a ejercer el control de constitucionalidad, pues no es otra cosa más que la obligación del juez de aplicar las normas. Y frente al conflicto, no le queda más que o desaplicar la norma inferior o desaplicar la norma constitucional. Cuando las normas son incompatibles entre sí, tiene que desaplicar necesariamente una de las dos. Y lo lógico es que desaplique que riñe con el texto constitucional, aquella que no admite una interpretación acorde con la norma de rango superior. Algo hice que no sé qué es, que no los veo si alguien quiere preguntar levantando la mano. Entonces, más bien les voy a rogar que si alguien quiere preguntar, que directamente interrumpa, no me molesta para nada. Decía que el juez tiene reconocida expresamente esa potestad de consultar ante la duda en el artículo 8 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, pero también la orden, el mandato de desaplicar cuando hay certeza de inconstitucionalidad, tiene la orden del legislador de desaplicar la norma que sea inconstitucional. Incluso recordarán ustedes que es un motivo de casación, por lo menos en el proceso contencioso administrativo, es un motivo de casación el que la interpretación, ya no directamente la norma, sino la interpretación de la norma, riña, compita, desordene el diseño constitucional. Más aún, si ustedes se refieren al artículo 10 del Código Civil, que tiene las distintas formas de interpretación de la norma, esta interpretación literal, por el sentido de las palabras, la interpretación histórica, la interpretación lógica. Se contiene también la interpretación por el contexto de la norma. Y hay que decir que el contexto de todas las normas es el contexto constitucional. No puede haber una norma que escape del contexto constitucional. No puede haber una norma que, aunque no esté ordenada por la Constitución, aunque sea desarrollo de algo que no necesariamente está en la Constitución, no puede haber una norma que riña con el texto constitucional. De tal manera que en toda interpretación jurídica, y la labor de los jueces es principalmente interpretar las normas, en toda interpretación jurídica debe interpretarse por el contexto constitucional, según la finalidad de las normas, que no puede estar reñido con la finalidad constitucional. Ahora, podríamos plantearnos, eso que está tan claro, o eso, por lo menos para José María, está muy claro que es así.
ordenado de manera incluso taxativa por el artículo 8 de la Ley Orgánica del Poder Judicial para el juez, para los tribunales, aplica para los órganos administrativos y en concreto, en nuestro caso, aplica para la administración tributaria. Yo pienso que sí. Es cierto que la administración tributaria no tiene la orden de consultar en el caso de duda, pero sí tiene la obligación de interpretar la norma jurídica de acuerdo con el contexto constitucional. No existe un cauce para que la administración consulte a la sala constitucional, como sí lo hay en el caso de la consulta judicial de constitucionalidad, pero sí hay el mandato de que en caso de certeza de inconstitucionalidad, desaplique la norma inferior. Dicho en otras palabras, si está obligado a desaplicar alguna norma, debe desaplicar la de menor rango, no la de mayor rango. Si está obligado a interpretar la norma, y todo operador del derecho, la administración tributaria es un operador del derecho, está obligado a interpretar las normas, debe interpretarlas de acuerdo con los métodos de interpretación del artículo 10 del Código Civil, entre los cuales el más importante, el que permea, el que inunda toda interpretación, es la interpretación según el contexto constitucional. Les voy a poner antes de pasar a lo que dice esta filmina, les voy a poner un par de ejemplos que tal vez expliquen, quiero decir. Dice el artículo 8 de la Ley del Impuesto sobre la Renta que los gastos incurridos en el exterior, es decir, fuera de las fronteras costarricenses, no son deducibles, sino cuando sean expresamente reconocidos por la Ley del Impuesto sobre la Renta. Doy un pasito para atrás. La Ley del Impuesto sobre la Renta se basa en que yo declaro los ingresos gravables, todos los ingresos que sometió a grabación. Eso se llama ingresos brutos. Les resto los gastos necesarios, útiles y pertinentes para la generación de esos ingresos. Eso está así en el artículo 7 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. A los ingresos brutos les resto los gastos necesarios, útiles y pertinentes. Y esos gastos que se restan se llaman gastos deducibles. Deducir es restar. Ingresos brutos menos gastos deducibles es igual a renta neta. Y a la renta neta le aplico la tarifa del impuesto. Ese esquema sobresimplificado es el esquema que explica la aplicación de la Ley del Impuesto sobre la Renta en todo el mundo, pero dijéramos en Costa Rica, de acuerdo con las normas artículo 8 que les acabo de citar. Ahora, esa deducibilidad, en el fondo, responde a un criterio de constitucionalidad. Responde a la obligación de que la tributación solamente debe gravar manifestaciones efectivas de capacidad económica. Dicho en otras palabras, esas normas, artículos 7 y 8, no son un generoso, una generosa gracia del legislador, sino que responden a un diseño constitucional según el cual solo se puede gravar manifestaciones efectivas de capacidad económica. Esto es, si yo grabo sobre los ingresos brutos, puede ser que no tenga riqueza porque los gastos se hayan comido la totalidad de esos ingresos brutos. Eso sucede cuando tengo pérdidas, por ejemplo, o cuando no tengo utilidades, sino que salgo tablas. Si salgo tablas, no puede haber impuesto, puesto que no hay manifestación de riqueza más de capacidad económica. Por lo menos así es en el impuesto sobre la renta. Entonces, lo que les estoy planteando, el ejemplo que les quería comentar es que el artículo 8 de la Ley del Impuesto sobre la Renta
que tiene un origen histórico, un origen cuando la economía nacional era básicamente territorial, cuando los gastos incurridos en el exterior eran realmente una minoría, y por tanto expuso que cuando los gastos se incurren en el exterior, quizás por razones de practicabilidad administrativa, porque sea muy difícil para la administración tributaria fiscalizarlos adecuadamente, solo serán deducibles cuando estén expresamente autorizados por la ley. Y así la ley autoriza algunos gastos de manera expresa. Por ejemplo, las dietas de las juntas directivas que ocurran fuera de las fronteras nacionales son deducibles para la sociedad regida por esa junta directiva. Los gastos de mercadeo incurridos en el exterior son deducibles, dice también el artículo 8. El artículo 8 es un artículo larguísimo de la ley del impuesto de la renta que tiene numerosos incisos. Hay distintos gastos que están expresamente reconocidos como deducibles en el artículo 8 de la ley de impuestos de la renta, pero no todos. Y hay otra norma que dice, si no están expresamente reconocidos, no son deducibles. Pues bien, el caso es el siguiente. Se le consulta a la administración tributaria una empresa de courier centroamericano que alquilaba, es una empresa costarricense que prestaba el servicio de courier entre los distintos países de Centroamérica, que alquilaba los aviones en Panamá, no tenía aviones propios, eran alquilados en Panamá, y consumía combustible comprado en Honduras. Y realmente no sé cuál es la razón de que consumiera combustible hondureño, seguramente era más barato o tenía algunas condiciones que lo hacían más atractivo. Pues bien, el alquiler de los aviones y el combustible para operar esos aviones representaban poco más que el 70% de los gastos de esta empresa de courier. El resto era básicamente salarios de los pilotos de los aviones y de los oficinistas que recogían y que administraban el sistema de courier. Pues bien, esta empresa le consulta a la Administración Tributaria costarricense, a la Dirección General de Tributación, si pueden deducir el alquiler de los aviones y el combustible de los aviones, que son gastos incurridos en el exterior, que no están expresamente autorizados por el artículo 8 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Dicho en otras palabras, si contra la disposición expresa del artículo 8, podría deducirlos. Si a pesar de que el artículo 8 dice no se pueden deducir los gastos incurridos en el exterior que no estén expresamente autorizados, si a pesar de esa disposición expresa, podía el contribuyente deducir esos gastos que no estaban expresamente autorizados. Y la Administración Tributaria, la Dirección General de Tributación, dijéramos que tenía dos caminos fáciles, mejor dicho, dos caminos. Uno muy fácil, a saber, no, la ley dice que no, punto, no pregunte lo que ya sabe. O el verdadero camino en clave constitucional, el camino acorde con la interpretación superior de rango constitucional, que es ver si esa norma admitía desaplicación por violación al principio de capacidad económica, por violación al principio de que solo puede haber tributación sobre verdadera capacidad económica adecuadamente medida. Y llegó la Administración Tributaria a la conclusión de que si aplicaba la norma del artículo 8 de la ley del IVA que impide la deducibilidad de los gastos incurridos en el exterior que no estén expresamente autorizados, violaba la norma constitucional. Y entre violar la norma constitucional y violar la norma inferior de rango legislativo, prefiero desaplicar la norma de rango inferior. Y así lo dijo expresamente.
respondió a la consulta diciendo sí, usted puede deducir esos gastos que además representan el 70% o más de sus costos. Si no lo dedujera, el impuesto recaería sobre una manifestación de riqueza inexistente, una riqueza que ya no existe, una riqueza que se convirtió en gasto. ¿Se entendió lo que quise decir? ¿Se entendió mi ejemplo? Sí, profe. ¿Alguien, Profe, sí, alguien que quiera comentar algo del ejemplo? profe, Sí, Sebastián. yo tengo una duda. A ver. Y a mí me queda la duda, digamos, ¿cuál es la diferencia o en dónde está la diferencia para que la administración tributaria pueda desaplicar la norma y los jueces, digamos, normales, mm, tengan que consultar? O sea, ¿qué norma autoriza a que la administración tributaria pueda simplemente desaplicar las normas? Ok. Yo diría que es lo siguiente. Si hay duda de inconstitucionalidad, el juez está obligado a consultar. Subrayemos duda. Si no estoy seguro de la inconstitucionalidad, tengo una sospecha de que esta norma podría ser inconstitucional. Pero si tengo certeza, el juez, sin consultar, está obligado a desaplicar la norma. Repito, si tengo certeza de constitucionalidad, el juez está obligado a desaplicar la norma inconstitucional. Esa segunda parte es común al órgano administrativo. El órgano administrativo no tiene el cauce de la consulta. O sea, si tiene duda, no puede consultar, porque no existe esa consulta en la ley de la jurisdicción constitucional. No existe la consulta administrativa de constitucionalidad. Pero si tiene certeza, está obligado a desaplicar la norma que viole la Constitución. ¿Cuál es la diferencia? En cuanto a incerteza, en cuanto a duda, existe cauce para el órgano jurisdiccional y no existe cauce para el órgano administrativo. Pero cuando no hay duda, sino cuando hay certeza de la inconstitucionalidad, entonces el órgano administrativo y el órgano judicial están obligados a desaplicar la norma de menor rango. Están obligados a aplicar la norma constitucional y desaplicar la norma de rango inferior. No sé si satisface Profe, su pregunta. Sí, Sebastián. no, sí me queda claro, nada más que me genera duda, pero digamos, eso no vendría prácticamente, entonces la administración estaría haciendo el papel de sala y también no podría generar discriminación en el sentido de que la norma sigue vigente porque la sala no la ha derogado, ¿no? Entonces, no sé si eso se ha analizado, digamos, porque la puedes aplicar para un caso, pero en otro caso la administración puede cambiar de opinión. Entonces no sé, digamos, hasta qué punto la seguridad jurídica no se ve comprometida Claro, y el principio de igualdad. claro. Por eso es que el, la exigencia de la certeza no puede ser menos que verdadera certeza. Hay casos en los que hay verdadera certeza. Por ejemplo, si el órgano jurisdiccional dice que los hombres y las mujeres son idénticos en igualdad de derechos, una norma de rango inferior que contenga algún tipo de discriminación por razón del sexo es evidentemente inconstitucional. Son normas que inmediatamente repelen el sentido de conformidad
con la Constitución. Por ejemplo, si la ley de fundaciones dijera que los órganos directivos de la fundación solo pueden estar conformados por hombres, que se prohíbe a las mujeres formar parte del órgano directivo de la fundación, me parece que todos los que estamos en esta clase inmediatamente diríamos, pero eso es inconstitucional, eso viola el principio de igualdad de la Constitución, viola directamente el artículo 33 de la Constitución Política. Creo que ninguno de nosotros tendría duda al respecto, tendríamos certeza de la inconstitucionalidad. Y por tanto, pues si fuéramos el encargado de aplicar esa norma, no solo tendríamos la tentación de desaplicarla, sino que racionalmente diríamos, entre desaplicar el artículo constitucional 33 de la Constitución Política y desaplicar la norma hipotética de la ley de fundaciones que exige que los órganos estén conformados solo por hombres, desaplico la norma inferior. Siempre y cuando haya certeza. Si hay duda, ahí son otros 100 pesos. Pero si hay certeza, no cabe otro camino. Es imposible otro camino. Voy a poner otro ejemplo que tal vez es un pelín diferente del que acabo de decir, pero que subraya un poquito más el tema de certeza de la inconstitucionalidad. Ya no es así, pero durante muchos años, perdón, voy un pasito para atrás. La ley del impuesto sobre la renta permite deducir la depreciación. Ejemplo, yo tengo un vehículo, digamos un tractor que utilizo para producir piñas. Ese tractor, por decir alguna suma, 10 millones de colones. Yo no puedo deducir los 10 millones de colones porque la ley de impuesto de la renta se basa en un periodo anual y el vehículo supone que va a durar 10 años. Entonces, la depreciación consiste en que el costo del vehículo lo anualizo. Divido ese costo de 10 millones de colones en 1 millón anual y lo que puedo deducir es ese millón anual. ¿Cuáles son los parámetros para deducir? Pues evidentemente es el costo de adquisición, el primero, y el segundo, la vida útil del inmueble, perdón, del mueble, o de la cosa, o del bien que voy a deducir. O sea, si el tractor tiene una vida útil de 10 años, debo deducirlo en 10 años, la décima parte. También hay otros sistemas de depreciación, pero no nos vamos a meter en ellos, en este ejemplo. En contextos de una muy alta inflación, muchos países llegaron a la conclusión de que el costo histórico ya reflejaba su verdadero valor económico con el paso del tiempo. Dicho en otras palabras, el tractor que yo compré en el 2010 en 10 millones de colones, en el 2020 vale 100 millones de colones. Repito, esto fue en el contexto de inflaciones muy acusadas que hubo en América Latina o en muchas regiones del mundo. Por tanto, la norma decía, usted puede revalorar los bienes, o sea, a usted le costó 10 millones, pero lo puede revalorar en el 2011 para compensar ese efecto
efecto de la inflación que erosionaba el valor del costo. ¿Se entienden los supuestos de lo que estoy explicando hasta ahorita? Sí, profe. Gracias. Por tanto, la ley del impuesto sobre la renta decía: la administración tributaria emitirá todos los años un decreto de revaluación de activos. Es decir, todos los años la administración tributaria podrá, evidentemente de acuerdo a estudios económicos, de acuerdo con los estudios de inflación, de acuerdo con el índice de precios al consumidor, podrá actualizar el valor de los activos para que los contribuyentes los deprecien, para que al aumentar el valor, el costo histórico depreciable sea, ya no deprecio el 10% de 10 millones, sino que en el segundo año depreciaré el 10% de 12 millones, y en el tercer año el 10% de 12 millones y medio, y en el cuarto año se disparó la inflación, entonces el 10% de 20 millones. Es decir, la ley ordenaba a la administración tributaria actualizar el valor de los activos todos los años. Y durante muchos años, la administración tributaria emitía un decreto que fue idéntico todos los años, que decía: los inmuebles se revalúan al 5% y los muebles se revalúan al 10%. Sin ninguna consideración, sin ninguna referencia a estudios económicos, a estudios sobre el índice de precios al consumidor, a estudios sobre la inflación. Pues bien, en el año 97, en 1997, ya hace algunos añitos de esto, fue declarado inconstitucional el decreto de revaluación de activos que decía: los inmuebles se revalúan al 5% y los muebles se revalúan al 10%. Eso lo hizo en el 97. O mejor dicho, la Sala Constitucional declaró inconstitucional ese decreto del año 97. Pero, ¿y qué pasaba con el decreto del año 90 y con el decreto del año 99, que era idéntico? Pues evidentemente eran también igualmente inconstitucionales. Las razones que aplicaban para la inconstitucionalidad de idéntico decreto del 97 también aplicaban para el mismo decreto del año 98. En otras palabras, esos decretos, que eran una camisa de fuerza sobre la revaluación de activos, fueron declarados inconstitucionales por violación de la norma que obliga a calcular las cargas tributarias de acuerdo con la capacidad económica. Y decía: este decreto impide medir adecuadamente la capacidad económica. Por tanto, era inconstitucional el de 97, y el de 98 y el de 99, pues también prácticamente inconstitucionales. La administración tributaria podía desaplicarlos igualmente. No se necesitaba que la administración se empeñara en aplicarlo para que aquello llegara a los tribunales, para que, teniendo como caso previo esa ese caso en el que se hubiera aplicado una norma inconstitucional, fuera el interesado de la Sala Constitucional y 10 años más tarde le dieron la razón de algo que estaba evidentemente inconstitucional de acuerdo con esos precedentes. No sé si, Sebastián, si este ejemplo es más claro que el anterior. Sí, gracias, profe. ¿En qué comulgan ambos ejemplos? Comulgan en que en ambos había certeza, el administrador tributario tenía certeza de la inconstitucionalidad de la norma. Y por tanto no le quedaba otra, estaba obligado a desaplicar la norma de rango inferior, aún legal. Constitucionalidad estaba clara.
Es cierto, Sebastián aludió, bueno, pero este sistema tan amorfo, tan disperso, podría atentar contra la, si no te escuché mal, contra la seguridad jurídica por una parte y contra el principio de igualdad, porque la administración podría cambiar de criterio en el tiempo. Sí, es cierto que disminuye la certeza jurídica, o tal vez mejor dicho, otorga certeza o mayor certeza a las normas de rango superior y le añade incerteza a las normas de rango inferior. Y en cuanto a la igualdad, pues sin duda los precedentes de la administración obligan a la administración. Si la administración desaplicó la norma que impedía deducir gastos incurridos en el exterior que eran reales, verdaderos, comprobables, por violación al principio de capacidad económica, pues el siguiente caso que se le plantea a la administración debe en cuenta ese precedente. El precedente administrativo se vuelve de alguna manera también vinculante para la administración. No con la vinculación que tienen los precedentes judiciales, pero sí está obligado a evaluar el nuevo caso tomando en cuenta el principio de igualdad. Dicho en otras palabras, si aparece otro gasto contemplado en la ley y que es necesario, útil y pertinente y que además, de acuerdo con mi precedente anterior, yo ya dije esto es deducible a pesar de la prohibición expresa de la norma, pues claro que estoy obligado a llegar a la misma solución. Por ejemplo, cuando se redactó la ley del impuesto de la renta en 1987, no existía Internet, no existía Netflix, no existían los servicios prestados en línea. Y podría ser que una empresa se especialice en prestar servicios en línea y que los servidores estén ubicados fuera de las fronteras costarricenses. Ese concepto de servidores no existía en 1987 cuando se aprobó la ley del impuesto sobre la renta. Y por tanto, el alquiler de espacio en servidores, sin duda que es plenamente deducible, aunque no esté reconocido por la ley, para una empresa cuyo costo más importante quizás sea el almacenamiento en la nube o en servidores fuera del territorio costarricense. Por tanto, si el nuevo contribuyente le consulta a la administración, pues la administración sin duda que está obligado a aplicar su propio precedente, porque hay certeza de inconstitucionalidad. La certeza de constitucionalidad parece un poco contradictorio con lo que nos preguntaba Sebastián, de que si esto es inseguridad jurídica. Más bien, yo le daría la vuelta a esa pregunta. Es cierto que disminuyó la seguridad jurídica. Yo diría más bien que aumentó la seguridad jurídica, porque cuando hay certeza de la inconstitucionalidad, cuando hay certeza de que la norma de rango superior está siendo restringida indebidamente por una norma de rango inferior, en ese caso debe prevalecer la superior. En fin, por supuesto que esto se presta a muchas discusiones. Por supuesto que es audaz el planteamiento de que también los órganos inferiores están obligados a aplicar la constitucionalidad, pero me parece que es lo que rige, me parece que es lo que exige una constitución como la costarricense, que tiene inmediato efecto, que no solo es de principio, sino que tiene valor normativo. Adentrándonos, bueno, si no hay más preguntas sobre esto que acabo de decir, vamos a pasar a algunos tipos
algunos principios constitucionales tributarios. ¿Dudas, preguntas, aclaraciones? Bueno, parece. Decía que hay básicamente dos tipos, dos clases de principios constitucionales. Los que atañen al contenido de las normas tributarias y los que atañen al proceso de formación de la norma tributaria. Los primeros, los que dicen cómo es la norma, reciben el nombre de justicia tributaria material, principios constitucionales de justicia tributaria material. Los segundos, cómo se hace la ley, reciben el nombre de principios de justicia tributaria formal. También algunas normas constitucionales que no son solo tributarias, sino que se refieren en general a todas las normas, no solo cómo se aprueban por el Parlamento, sino hasta dónde llega su eficacia en el tiempo y en el espacio. Eso es común con todas las normas del ordenamiento jurídico. Reciben, cuando se aplican a la materia tributaria, el nombre de justicia tributaria formal. Con mucho, el más importante de los primeros, justicia tributaria material, no es el único, pero el más importante es el principio de capacidad económica. Todos han de contribuir al sostenimiento de las casas de acuerdo con su capacidad económica, y a veces se le dice con su capacidad contributiva. Tan importante es ese principio, no es el único, pero tan importante es ese principio que a veces cuando se habla de justicia tributaria material, que como empezamos diciendo es plural, se refiere a varios principios, a veces cuando se habla solo de justicia tributaria material, sin más se entiende el principio de capacidad económica. Esto es el principio de justicia tributaria material por antonomasia. El más importante es el de capacidad económica. Si no se especifica, y yo estoy hablando del principio de justicia tributaria material, si no hago más ulteriores especificaciones, estoy hablando del principio de capacidad económica. Tan importante es que la especie a veces se identifica con el género. La especie principio de capacidad económica a veces agota en el lenguaje no especializado, en el lenguaje usual, hasta identificarse con el género principios de justicia tributaria material. Es tan importante que de alguna manera la especie ocupa todo el campo que compete al género. En menor grado, pero es un fenómeno parecido, el principio de reserva de ley es el más importante de los principios de justicia tributaria formal. No es, o no suele suceder, que ese principio de reserva de ley agote. En el lenguaje usual no suele decirse justicia tributaria formal como sinónimo de reserva de ley. Pero es lo cierto que el principio de reserva de ley es el más importante, con mucho es el más importante de los principios de justicia tributaria formal. Ahora, algunas precisiones terminológicas. Esas palabras material y formal, esos adjetivos calificativos material y formal, podrían dar la impresión de que los primeros, los materiales, son más importantes que los formales. Y eso no es cierto. Ambos son igualmente importantes.
no hay relación de jerarquía entre los principios de justicia tributaria material y los principios de justicia tributaria formal. Ambos son principios constitucionales y ambos sirven a fines superiores del diseño constitucional. Tan importante es lo formal como lo material en materia de principios tributarios. Esa es la primera precisión terminológica. Aunque en el lenguaje usual la materia prevalece sobre la forma, el fondo es más importante, el contenido es más importante que lo formal. En el lenguaje constitucional de los principios materiales y los formales tienen no solo el mismo rango por estar ambos en la Constitución, sino que no hay relación de precedencia entre ellos, son igualmente importantes. Primera precisión terminológica. Segunda precisión terminológica. A veces, algunos principios formales, o que en esta clasificación, que no está en la Constitución, esta clasificación, esta es una clasificación doctrinaria para tratar de entenderlos mejor. Pero a veces, al estudiar algunos principios formales, veremos que también está la palabra incluida en la enunciación de algunos principios formales. Sin ir más lejos, el artículo 5 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios, que en la clase anterior, suele explicarse como reserva material de ley. Es un principio formal, pero suele aludirse a él como reserva material de ley. Y se explica que hay determinadas materias que están reservadas, materias reservadas al legislador. Entonces, dos precisiones terminológicas. La primera, no hay relación de precedencia o de importancia entre una y otra, entre los principios materiales formales de justicia tributaria. Tienen el mismo rango. Y dos, la palabra materia es una palabra equívoca, o material es una palabra equívoca, que se utiliza en sentidos distintos para los primeros principios y para los segundos principios. Bueno, pues esto es lo que hablábamos del terminológico. Ahora, también hay un enfoque conceptual sobre cómo abordar estos principios, cómo abordar su estudio. Y hay distintas formas de aproximarse a los principios de justicia tributaria. Una forma es decir, todo principio constitucional en sí mismo es una limitación al poder. El poder es omnímodo sin constitución. El poder es limitado por la Constitución y las leyes. El poder sería puro poder bruto si no fuera por la Constitución. Y todos los principios de justicia constitucional, de justicia tributaria constitucional, de alguna manera son límites al poder. ¿Qué es lo que está sucediendo en El Salvador en este momento? Que el poder ejecutivo de Nayib Bukele está invadiendo competencias de los órganos jurisdiccionales de la Sala Constitucional o del Tribunal Constitucional salvadoreño, y también está invadiendo competencias propias de los órganos judiciales penales, puesto que el fiscal general lo cambió. El diseño constitucional decía el nombramiento de la Asamblea. Y aunque formalmente se cumplió la Constitución, aunque la mayoría de los asambleístas, de los diputados de la
de la Asamblea Legislativa salvadoreña tomaron esa decisión, es evidente que hay una violación, que hay un poder que se impuso sobre nosotros, que se erosionaron las distinciones entre las competencias del poder legislativo y del poder judicial, y que el único poder que realmente existe en este momento es el poder de Nayib Bukele. Y esto no es una acusación política, esto es una sindicación jurídica. Cuando esos límites se erosionan, se viola la constitución política. Ese es el problema que está sucediendo en El Salvador en este momento. Y no somos ajenos, o sea, eso no es algo que pasa afuera, es algo que también puede pasar en Costa Rica. Y que puede pasar en cualquier lugar donde haya un poder que tenga una constitución que lo limite. Entonces decía, todos los principios constitucionales de alguna manera son límites al poder. Por tanto, los principios de justicia tributaria material, aquellos que dicen cómo debe ser la norma tributaria, cuál es el contenido de la norma tributaria, son límites al legislador. Cuando el principio de capacidad económica dice solo son gravables manifestaciones de capacidad económica, de capacidad contributiva, esto lo que significa es que el legislador no puede buscar hechos generadores que no sean manifestaciones de capacidad económica. El legislador no puede, el legislador costarricense, la Asamblea Legislativa, no puede crear un impuesto que no recaiga sobre manifestaciones de capacidad económica. No podría decir, gordos van a pagar un impuesto especial en este país. El impuesto a los gordos, o a los viejos, o a los calvos, o a los hombres, o a las mujeres. Solo puede escoger como hechos generadores del tributo, solo puede escoger manifestaciones de capacidad económica. Esto es, hay un límite a la creación de normas tributarias, un límite que la Constitución impone al legislador, por el cual no puede haber sino hechos generadores que reflejen capacidad económica. La justicia tributaria material rige las relaciones entre el ente público y el contribuyente. Y por tanto, de alguna manera, la justicia tributaria material debe reflejar el programa constitucional. Si el programa constitucional dice que los costarricenses están obligados a un deber de solidaridad, dicho en otras palabras, que en Costa Rica no se vale la ley del sálvese quien pueda, la ley de la selva, la ley del más fuerte, sino que tenemos un deber de solidaridad, y si eso está en la Constitución política, se admite como contenido de las normas tributarias el dar cumplimiento a ese deber de solidaridad. Esto de los principios de justicia tributaria material ponen un límite no solo a cómo son las normas, no solo al valor del tributo, sino a los fines que persigue ese tributo. Y por tanto se admite el uso extrafiscal del tributo. Esto es, no solo se exige que la norma tributaria recaiga sobre manifestaciones de capacidad económica,
sino que además se admite que la norma tributaria pueda tener fines de redistribución de esa capacidad económica. Se admite que la norma tributaria pueda redistribuir la riqueza. En otras palabras, no es inconstitucional, sino todo lo contrario. Es constitucional. Es una manifestación de justicia tributaria material. El que la norma tenga por finalidad financiar, por ejemplo, programas de educación, puedan financiar el bono proteger, pueda financiar el bono de vivienda, pueda financiar programas de reeducación o de sanación de adicciones. Es decir, forma parte del concepto de justicia tributaria material el que la finalidad del tributo esté en línea, esté alineada con el diseño constitucional. ¿Esto qué quiere decir? Que los principios constitucionales se modulan unos a otros. Podría considerarse que el artículo 50 de la Constitución Política, todos los costarricenses tienen derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Podría considerarse que eso no tiene consecuencia tributaria, y sin duda que la tiene. Porque los tributos no solo escogen manifestaciones de capacidad económica, sino que a la vez pretenden dar cumplimiento a ese mandato constitucional. Y esto puede justificar el que estén exentos, por ejemplo, una finca que, si bien es manifestación de capacidad económica, se impida su explotación económica o se incentive el que no tenga una explotación económica que podría ser irracional, que podría contravenir ese derecho a un ambiente ecológicamente equilibrado. Por tanto, la ley del impuesto de bienes inmuebles podría tener una exención, pues no sé, a los inmuebles que tengan determinada cobertura boscosa. Podría contener una exención que incentive el que no se explote en contra de ese mandato constitucional ecológico, sino que se explote en la medida en que sea compatible con ese mandato constitucional. Y lo mismo podríamos decir del deber de solidaridad. Todos están obligados a ser solidarios. Y esto no solo son palabras bonitas, no solo son un diseño, un discurso político, el discurso de la solidaridad, sino que tiene manifestaciones jurídicas muy concretas. Para explicarlo, a veces se acude a los principios o a los dos grandes campos de la justicia, que son la justicia distributiva y la justicia conmutativa. Estamos tomando un par de elementos de filosofía del derecho. La justicia conmutativa es la justicia de los contratos, de la conmutación, del do ut des. Te doy el precio a cambio de la cosa. ¿Y dónde está la justicia en la compraventa? En que el precio y la cosa sean razonablemente equivalentes. Si la cosa que se entrega tiene vicios ocultos, evidentemente hay injusticia. Se viola la justicia conmutativa. Do ut des. A veces dicen los filósofos del derecho, esta es la más justa de todas las justicias, la justicia más básica.
el que lo que doy tenga una relación de equivalencia con lo que recibo. Pero junto con esa justicia conmutativa, a la par de, sin contradecirla, pero al mismo tiempo superándola, existe una justicia distributiva, cuya aspiración no es la equivalencia entre lo que doy y lo que recibo, sino que cada quien reciba según la dignidad del ser humano. Que cada uno aporte según pueda y reciba según exija su dignidad. La justicia distributiva exige pues solidaridad entre los que más tienen respecto a los que tienen menos. La justicia distributiva exige que quienes puedan dar más, den más, y quienes puedan dar menos, den menos, hasta el punto de que quienes no puedan dar nada, solamente reciban. Y eso también es una manifestación de justicia. Evidentemente, justicia distributiva y justicia conmutativa están en una relación de tensión. A veces la justicia conmutativa reñirá, competirá, impedirá la justicia distributiva, y a veces la justicia distributiva reñirá, competirá, impedirá la justicia conmutativa. Esas relaciones de tensión entre la justicia conmutativa y distributiva también se aplican a los diseños de Estado que tenemos. Oyendo un poquito más allá, hasta la filosofía política, hasta las opciones políticas que escogemos. Si privilegiamos la justicia conmutativa, que no por ello por ser conmutativa no es menos justicia, claro que es justicia. Si privilegiamos la justicia conmutativa y disminuimos la justicia distributiva, generalmente estamos en un gobierno más de derecha, cuya filosofía de aplicación es más de derecha. Por el contrario, si nuestra solidaridad, nuestra justicia distributiva tiene mayor peso, mayor preponderancia que la justicia conmutativa, estaremos en un gobierno, tal vez esas etiquetas de izquierda y derecha ya han dejado de tener el valor que tenían, pero estaremos ante un gobierno más de izquierda. En la segunda mitad del siglo XX, pretendiendo superar esa dicotomía entre izquierda y derecha, esa competencia que cuando una gana, la otra necesariamente pierde, y tal vez inspirado en los demócratas cristianos alemanes, que a su vez se inspiraban en la escuela de Lovaina y en la doctrina social de la Iglesia, se llegó a este dictum, a esta síntesis. Tanta justicia conmutativa como sea posible y tanta justicia distributiva como sea necesaria. La justicia distributiva solo en la medida en que lo exija la dignidad del ser humano. La justicia conmutativa para la generalidad, la justicia distributiva solo aquello que sea estrictamente necesario. Esta afirmación de los demócratas cristianos alemanes, y tal vez podríamos decir incluso de la doctrina social de la Iglesia más ampliamente, pues sin duda tiene grandes atractivos, aunque no resuelve o no lo resuelve 100% el problema de fondo, porque ¿cuánto es lo que es necesario al ser humano?
¿Cuánto es lo que pertenece a la dignidad inalienable? ¿Cuánto es el mínimo que todos los seres humanos tienen que recibir por el hecho de ser seres humanos? Bueno, pues ese campo todavía tiene un amplio espacio de discusión. No obstante, a mí me parece ese modo de enfocar justicia distributiva y justicia conmutativa, por lo menos a mí, me parece muy atractivo. Tanta justicia como sea posible, la justicia del contrato, la justicia más justa de todas, tanta libertad como sea posible, tanta distribución, tanta justicia distributiva, tanta solidaridad como sea necesario, como exija la dignidad del ser humano, que exige que nadie se quede atrás en alcanzar el mínimo que exige la condición del ser humano. Y esto que puede parecer unos principios de filosofía del derecho demasiado elevados, pues tiene manifestaciones muy concretas a la hora de aplicarlas al campo tributario. Se admite el uso extrafiscal del tributo, es decir, no solo el uso fiscal, no solo el uso recaudatorio, no solo el allegar bienes o mayormente dinero a las arcas públicas, sino alentar o desalentar determinadas conductas. O sea, forma parte de la justicia tributaria material no solo el que el hecho generador reconozca una capacidad económica o manifestaciones de capacidad económica, sino que también puede utilizarse para desalentar algunas conductas que, aunque sean conductas manifestativas de capacidad económica, sean perjudiciales, de alguna manera, a la dignidad del ser humano. Por ejemplo, el impuesto a los cigarrillos no solo pretende allegar fondos fiscales, sino que también pretende desalentar el consumo del tabaco. Ese es un uso extrafiscal del tributo. Cuando el Estado costarricense decide, voy a exonerar hasta cierto punto los bienes, no solo, pero principalmente electrodomésticos que se compren en Golfito, estoy haciendo un uso extrafiscal del tributo. Bueno, en este caso, un uso extrafiscal de las exenciones. Estoy pretendiendo que la capacidad económica del país de alguna manera se redirija, se redistribuya, sea solidaria con los habitantes de Golfito, una zona que se vio particularmente afectada cuando la compañía bananera decidió retirarse del Pacífico Sur costarricense. Si esa decisión hace 40 años sigue siendo válida al día de hoy, eso es otra discusión. Pero esa es la finalidad de exonerar una determinada zona para incidir en la conducta de los demás habitantes del país, redirigiéndola, redistribuyéndola a esa zona particular de la geografía nacional. Dicho en otras palabras, la justicia tributaria material no se refiere solo a los tributos, sino que también a las exenciones. No solo a cómo han de ser los tributos, sino a cómo han de ser las exenciones. Por ejemplo, cuando decidimos que la Cruz Roja esté exenta del impuesto sobre la renta, cuando deciden los legisladores, estamos intentando dar cumplimiento a ese principio de justicia tributaria material. Porque aunque podríamos decir la Cruz Roja tiene medios, tiene ambulancias, tiene
equipos de radio, tiene personal, tiene ingresos. Podemos exonerarlo diciendo, aquí se cumple el diseño constitucional. La Cruz Roja le da cumplimiento al diseño constitucional, contribuyendo al bienestar ajeno, contribuyendo al aventajado, aquel que se va quedando atrás. Y eso es una manifestación de capacidad, no de capacidad económica, sino del deber de solidaridad de la capacidad económica. Cuando el artículo 18 de la Constitución Política dice, todos están obligados a contribuir al sostenimiento de las cargas públicas, todos están obligados. Parecería que uno de primera instancia diría, hombre, la Cruz Roja también está obligada. No admite exenciones, no admite excepciones, el principio de que todos han de contribuir al sostenimiento de las cargas públicas. La Cruz Roja también, y los bomberos también. Pero en el fondo lo que estamos diciendo es, el sostenimiento de las cargas públicas no es un fin en sí mismo. El sostenimiento de las cargas públicas tiene por finalidad, a su vez, dar cumplimiento al diseño constitucional. Y si ese diseño constitucional, que incluye la solidaridad, que incluye unos derechos mínimos, unos derechos básicos que no pueden ser disminuidos, y se llega a esos derechos, a darle contenido a esos derechos por medios alternos, que ya no es el Estado el que provee todos los bienes y servicios, sino que hay alguien que provee esos bienes que de otra manera estaría obligado el Estado a proporcionarlos. Entonces, ese alguien puede, no es que no contribuya, es que contribuye de un modo distinto. Contribuye estando exento. La Cruz Roja contribuye con sus servicios a dar cumplimiento al diseño constitucional, relevando al Estado. Bueno, pues la Cruz Roja pues tiene carácter estatal en Costa Rica, pero no al Estado central, sino a este ente descentralizado, contribuye a dar cumplimiento al diseño constitucional por otras vías. Dicho en otras palabras, el artículo 18 de la Constitución Política, todos están obligados al sostenimiento de las cargas públicas, no se cumple solo pagando impuestos, sino que se cumple también estando exento. Mi forma de contribuir al sostenimiento de las cargas públicas puede ser estar exento del tributo, no de la carga pública. Lo que justifica que la Cruz Roja esté exenta no es su lindo nombre, es su contribución al sostenimiento de esas cargas públicas. Bien, vamos a dejarlo por aquí en esta primera parte de la clase para regresar dentro de 15 minutos. Vamos a hacer una pausa y regresamos en 15 minutos. ¿Dudas, preguntas?